Son las 11 de la mañana con 5 minutos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este programa de Con Sazón a la Mexicana. Hoy es lunes 10 de marzo del año 2014 y estamos saludando a los que llevan el nombre de Heriberto. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Con Sazón a la Mexicana. Estamos en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Nos pueden sintonizar a través del 1040 de amplitud modulada aquí en Guadalajara, Jalisco, y también por el 95.1 FM en Austin, Texas, y por el 1290 de AM y por el 104.3 de FM en Mazatlán, Sinaloa. Saludos para todos nuestros amigos que nos escuchan aquí en Jalisco, en nuestra república o en cualquier parte del mundo. Bienvenidos a su programa y vamos a comenzar saludando como siempre a nuestro equipo, a Charo, Brenda, Toñito y César. En este micrófono Maruja Cordero te da la más cordial bienvenida en este principio de semana y te voy a comentar lo que vamos a hacer. Antes que nada, yo te voy a pedir que escuches esto. Bueno, ¿qué hice de comer hoy? Bueno, pues hoy hice un arroz blanco. Al arroz blanco le puse unos chiles serranos, le puse perejil, le puse verduras. Le puse zanahoria, calabacita, elote, lo que tengas en casa. Un arroz blanco que hago muy sencillo, lo pones a remojar y después de que remojó un rato le tiras el agua, lo pones en tu cacerola, le pones por una taza de arroz, 2 tazas de agua, un pedazo de mantequilla, lo sazonas al gusto. Yo tenía caldo de pollo, le puse caldo de pollo y ya le agregas lo que quieras, lo dejas al fuego. Cuando empieza a hacer burbujitas, le bajas la flama, lo tapas, lo dejas unos 14 minutos, le apagas y tienes tu arroz listo. Después de eso déjalo reposar un ratito y lo levantas con un tenedor, con un cuchillo que tenga punta redondeada para que se pueda esponjar. Eso fue lo primero. Después de eso, frijoles, que no pueden faltar nunca los frijoles, y lo que hice fue pollo en salsa verde. Es tan fácil hacer una salsa verde. A mí me gusta la salsa verde. Asar los tomates junto con el chile serrano. Aso tomates, chile serrano y después de eso lo licúo con cebolla, un poquito de ajo si es que lo voy a cocinar y lo dejo que se fría bien. En este caso pongo el tomate en la cacerola. Le agrego después de que ya empezó a hervir, le agrego un poquitito de aceite, lo dejo que se fría. Le agrego el pollo que ya tengo cocido, un poco de caldo de pollo y si quieres opcional, le puedes poner zanahorias, le puedes poner chayotes, le puedes poner papas y te queda un pollo rápido y fácil. Entonces, arroz, frijoles y pollo. Una comida casera realmente muy, muy tranquila para que empieces la semana. Y vamos a comenzar comiendo pollo y de ahí nos vamos a continuar. Bueno, después de eso vamos a platicar de la mujer en el mundo prehispánico. ¿Cómo era la mujer prehispánica? ¿Qué cocinaba o qué hacía? Y para eso está con nosotros la licenciada Ana Luz. ¿Cómo estás? Perdón, Ana Luz. Marujita, muy bien, benditos a Dios, congelándonos un poquito en esta cabina. Sí, está fría. Está muy fresca, qué bueno que traes tu chalecito, que no vayan a pensar que estamos con los cables volteados, ¿verdad? Sino la cabina está muy fresca. Sí, pero bien, bien contenta de volver a tu programa y sobre todo de el estudio que nos dejaste hacer, porque el papel de la mujer en la época prehispánica estuvo muy interesante, muchas deidades y muchas cosas hermosas e importantes que los caballeros de esta época deberían de retomar. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, la mujer, cuando nosotros estamos hablando de la mujer prehispánica, hay la mujer en arqueología, que es cuando hablan de todas esas diosas que eran tan importantes en lo que venía siendo el mundo religioso de cualquier lugar de nuestra república, ya fueran aztecas, mayos, toltecas, los que fueran, siempre había la figura femenina ahí presente, ¿no? Pero también estaba la mujer común y corriente, la mujer que estaba en el pueblo, la mujer noble, porque había mujeres nobles, y pues era una cosa importante saber cómo vivían, saber cómo se manejaban en esa época, y te das cuenta en la luz de que la mujer de esa época, pues yo creo que sigue casi siendo igual que la mujer de ahora, en muchos
muchas partes, no en otras. Sí, no en otras. Pero déjame decirte algo, que independientemente de la forma en que trataban a la mujer prehispánica, había mucho respeto, Marujita, no había tanta violencia. No, eso sí no. Y sobre todo, algo de lo que a mí me impactó es que había la prostitución en aquella época. Sí, claro. Pero ¿sabes cuál era el objetivo de las prostitutas? Ujú. Era que cuando hubiera guerras y algún pueblo fuera abatido, no violaran a sus mujeres ni a sus hijas, sino eran reconocidas porque ellas usaban sandalias. Claro. O tenían algún adorno en su cabello o olían con aromas Sí. diferentes de mujer, y su vestimenta era diferente. Entonces ellos ya sabían que la mujer estaba prohibido, aunque la batalla hubiera terminado, vencido ese pueblo, era prohibido violar a las mujeres de ese pueblo. Sí. Y ahora, Marujita, no hay una situación desafortunadamente en la que respeten si hay niños, niñas que son violados. Digo, qué tristeza que esas tradiciones de nuestros antepasados no sigan, ¿no? Y que se respetaba mucho a la prostituta. Claro. Precisamente porque era como el filtro para que detuviera a los hombres, para que violaran a otras mujeres que tenían para ellos era como otra misión en la vida. Ellas eran prostitutas por ser su misión en la vida, para proteger a las mujeres. No, y otra cosa que a mí me gusta mucho, yo siempre hago referencia aquí en ese mural tan hermoso que pintó Diego Rivera en el Palacio Nacional, que yo les he comentado que si algún día llegan a ir al DF, no dejen de visitarlo porque es una verdadera maravilla. Y ya les he contado de todo lo que hay ahí, porque es la historia del México prehispánico, la conquista y demás, ¿no? Pero ahí precisamente sale una prostituta. Ahí está pintada también. Entonces es una cosa importante en la vida de cada pueblo, pero lo más importante de todo era desde que nacía la niña, si era niña o era niño, la niña ya sabían los papás qué tenían que hacer. Le ponían un huipilito, le ponían esto y enterraban en donde vivían. Si eran hombres les ponían flechas y si eran mujeres les ponían el huipil, les ponían una cosa que fuera ad hoc a lo que ellas eran, lo enterraban y lo dejaban porque ese iba a ser su casa, ese iba a ser su mundo, ¿no? Dependiendo lo que fuera. Pero es muy interesante hablar de este tema porque la semana pasada fue la semana que estuvimos aquí, sobre todo aquí en Promomedios, en Radio Mujer tuvimos la semana para la mujer, ¿no? Que espero que tú que hayas estado en casa hayas aprovechado esta oportunidad que les dimos. Pero otra de las cosas que también era muy importante era cómo la mujer se tenía que levantar desde muy temprano para hacer la masa, hacer las tortillas, el comal, hacer el atole, para que el hombre se fuera a trabajar, el hombre o los hijos, ¿no? Y entonces la mujer, aparte de eso, igual que ahora la mujer indígena, ve su casa, tiene que bordar, tiene que ir al mercado, si es que va al mercado a vender sus cosas. Y sigues teniendo muchas cosas por eso te decía yo, que hoy en día todavía tenemos. Pero si nos vamos a lo que viene siendo la cosa de la comida, en esa época era muy importante el maíz. El maíz era, bueno, como sigue siendo la base de nuestra alimentación. Y la masa era lo principal con que la mujer podía halagar a sus seres queridos, ¿no? Es decir, ahí había que la mujer se levantaba hacia el atole, hacia las tortillas, y siempre había tortilla caliente para comer. Entonces eso es como les decían a ellas, tú tienes que demostrar el amor a través de la cocina. Y eso es muy bonito, y ojalá nosotras que nos gusta la cocina podamos demostrar también el amor que le tenemos a nuestros seres queridos a través de la cocina. ¿Te gusta? Así es, Marujita, creo que es lo más importante. Bueno, pues vamos a hablar de algo de comida prehispánica regresando de este pequeñísimo corte.
Son las 11 de la mañana con 20 minutos y vamos a comenzar con recetas que son recetas de la época prehispánica, pero que ya nosotros les estamos dando un nuevo matiz. Por ejemplo, antes no aquí ni conocían la manteca, ni conocían el pollo, ni conocían las reses, ni nada de eso. Entonces actualmente la comida, para que sea muy prehispánica, tendrías que quitar todo eso. Pero son las bases de nuestra comida actual, así es que podemos tomar cualquier tipo de comida y hacerlo. Pero ¿tú qué cosa nos traes, Ana Luz? Yo traigo una deliciosa sopa de hongos, Marujita, Sí. Que también la pueden hacer con setas, pero lo más recomendable yo diría hongos. Las setas sería como un desperdicio utilizarlas porque es un poquito más elevado el precio que los hongos, ¿sí? Vamos con los ingredientes: 2 jitomates medianos, media cebolla mediana, un diente de ajo, una rama de epazote, 2 cucharadas de manteca de cerdo, o puede ser aceite de maíz. Pudieran ponerle también aceite de olivo, pero cambiaría muchísimo el sabor de la sopa. Sal y pimienta al gusto. Y nos vamos a preparar también con 750 gramos de los hongos o setas, si ustedes le quieren poner, y 2,5 litros de un delicioso caldo de pollo previamente ya elaborado. Y la preparación va a ser muy sencilla, Marujita. Se licúa el jitomate con la cebolla, el ajo y la sal y la pimienta, muy bien licuadito, y después se cuela. Se pone a calentar la manteca y ahí se fríe muy bien el recaudo o el líquido anterior, como le quieran ustedes llamar, hasta que el jitomate esté bien sazonado y bien espeso. Posteriormente se añaden las setas o los hongos, un poquito de epazote, se deja que suelte su jugo y se le añade el caldo de pollo. Y se hierve aproximadamente durante 10 minutos para que tome sabor y se sirve muy calientita. Ay, qué rico. Y está sencilla, y yo creo que esta sopa no te llevarías más de 30 pesos, Marujita, para unas 4 o 5 personas aproximadamente. Sí, sí es cierto. Muy económica y muy nutritiva. Claro, bueno, ya saben que los hongos no tienen nacionalidad, son de todo el mundo, pero aquí en México había hongos en todas partes, sobre todo en el centro de la República, aquí en nuestros lugares que tenemos un poco, aquí hay mucho hongo también, es decir, en toda la República encontramos los hongos, ¿no? Entonces esta sopa es una sopa que se come desde la época prehispánica, y como tú dices, aquí teníamos nosotros el jitomate, lo que no teníamos era ni la cebolla ni el ajo, pero ellos hacían sus recaudos con el jitomate, que en muchas partes, por ejemplo, si nos están escuchando allá en la Unión Americana, si nos están en cualquier parte, allá le llaman tomate. Sí. Pero nosotros aquí, de aquí al sur es jitomate, y de aquí al norte es tomate. Sí, porque el tomate es el verde para nosotros. Sí, exactamente. Bueno, pues esa es nuestra primera receta, pero yo les quiero comentar que en la arqueología la mujer tenía era muy bien vista. Y fíjate que, por ejemplo, allá en la región de Tlaxcala, le hacían una ceremonia muy importante a la mujer, en el cerro de la Malinche, que después se llamó Malinche. Malinche está entre Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Okay. Es un volcán, un cerro muy grande que hay ahí. Pues ahí precisamente le hacían una ceremonia a las mujeres, y ahí se llegaban a juntar un mundo de mujeres para hacer una ceremonia exclusivamente para la mujer. Pero si nosotros nos vamos en cualquier parte de nuestra república, vamos a encontrar figuras de las mujeres mayas, figuras de las mujeres olmecas, toltecas, de cualquier, aquí en Monte Albán, es decir, en todas partes había siempre. Y una cosa que era muy importante para la mujer, en esa época, era dar a luz, ¿no? Sí. Y cuando daba luz, había muchas muertes porque no había toda la higiene que hay ahora. Entonces esa mujer que moría dando a luz, se supone que iba directo, para nosotros como el cielo, ¿no? Sí. Iban directo al cielo porque habían dado su vida
por traer otro ser. Así es que Esperanza dice, el hongo es un champiñón, sí, pero su nombre son hongos, ¿eh? Sí, son los champiñones, que si le puedes volver a dar la receta de la sopa, por favor. Como tú me digas, mamita, si tenemos tiempo, al fin es muy, muy rapidita y sencilla. Esta es aproximadamente entre 4 y 5 personas. Los ingredientes serían 2 jitomates medianos, media cebolla también mediana, un diente de ajo, una ramita de epazote, 2 cucharadas de manteca de cerdo o aceite de su preferencia, 750 gramos de hongos o champiñón o setas, 2 litros y medio de un delicioso caldo de pollo que previamente ya hayan elaborado ustedes, y sal y pimienta al gusto. La preparación es la siguiente: se licúa el jitomate con la cebolla, el ajo, la sal, la pimienta y se cuela perfectamente bien. Se pone a calentar la manteca y se fríe muy bien el recaudo anterior del jitomate y que esté bien sazonado y muy espeso. Se añade los champiñones y el epazote y se deja a que suelte el jugo. El hongo, acuérdense que es agua, entonces que se suelte el jugo y se le añade el caldo de pollo. Se hierven aproximadamente durante un promedio de 10 minutos y se sirve deliciosamente calientita. Que no se les pase porque si no el champiñón se desbarata, entonces... Sí, y empieza a soltar mucho líquido. Exactamente. También, entonces pierde su sabor. Y eso es para que inmediatamente se sienten a degustarla, porque si luego nuestros hijos son de los que, ahí voy mamá, ya pierde mucho su consistencia. Bueno, yo les voy a leer lo que decían en esa época sobre, porque había la mujer desde que nacía, ya les dije, después cuando era niña, cómo la educaban, cuando era ya doncella y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando lo que ya se llama ahora la tercera edad, dice la anciana corazón de la casa, rescoldo del hogar, vigilante. La buena anciana amonesta a la gente, le da voces, es luz, tea, espejo, ejemplo, y es un dechado. Ahora ha cambiado mucho eso, porque ahora los jóvenes ya no aceptan que la abuela les diga algo, y como que las abuelas ya nos estamos haciendo a un lado para tratar a los nietos, porque los nietos ya muchas veces no aceptan consejos de las personas mayores. Pero antes el anciano, la anciana o el anciano era muy respetado y era, sobre todo en nuestras culturas, y lo que ellos decían, la verdad lo tomaban muy bien como un consejo. Fíjate que hablando de lo que comentas tú de la anciana, aquí yo investigué algo del Instituto Nacional de Antropología, en donde a las ancianas se le llamaba Totsi, que era la abuela. Era la abuela y las consideraban ya como diosas viejas. Sí, fíjate que las deidades que ellos tenían, y que su labor era enseñar a las mujeres a los secretos de la vida doméstica y la coquetería. Cabe resaltar que curiosamente en todos los lugares en donde se veneraban durante la época prehispánica, los evangelizadores, como fue la mezcla de la conquista, ¿sí?, construyeron templos dedicados a Santa Ana, madre de la anciana Virgen. Ah, muy bien. Fíjate que cómo se va empalmando nuestra religión con la otra, con los acontecimientos prehispánicos, ¿no? Pero sí, efectivamente, las tomaban como sacerdotisas, se puede decir casi, ¿no? Como unas diosas que esa sabiduría le transmitían a las mujeres. Claro, y eran muy respetadas. Entonces, pues nosotros estamos en Radio Mujer, te estamos pasando recetas para que tú puedas hacer con la comida que tiene años. ¿Qué era lo que teníamos en esa época? Tan sencillo, hoy hablamos de los hongos, del maíz, el aguacate, el cacao. ¿El qué? Lo que viene siendo el cacao también. El cacao, sí. Las serpientes también. El jitomate, el frijol, todos esos productos son de la época prehispánica, aunque tú no lo creas. Regresamos. Son las 11 de la mañana con 35 minutos y continuamos en tu programa Con Sazón a la Mexicana.
Fíjate que aquí tenemos nosotros, yo tengo un recetario de los sabores de la tradición zapopana, el maíz. Esto fue de los concursos que hacían del maíz en Zapopan. Sí, y muy estos son, es un recetario chiquito, pero aquí habla, que en lo que se usaba, ahí estábamos hablando, era el maíz, ¿no? Y hay una receta que es, te voy a decir de qué parte, es de Zapopan, ajá, pero es de Huaxtla, lugar de los guajes. Ay, ya ves que el guaje se come mucho aquí en Jalisco. Sí, sí, cierto. Y entonces, hay uno que son chilaquiles con guaje, pero yo voy a pasar la tacazotas. Dice, es un desayuno o una merienda que no puede faltar las tacazotas acompañados con leche. Se necesitan 20 elotes macizos, no tiernos. Canela al gusto. Una cucharada puede ser de polvos de hornear o de bicarbonato. Yo le pondría mitad y mitad, o le pondría 3/4 de polvos de hornear y un poquitito de bicarbonato. Una barra de mantequilla, azúcar o piloncillo al gusto y sal al gusto. Se rebanan los elotes, se muelen los granos, la pasta se amasa con la mantequilla, el azúcar o el piloncillo, la sal, la canela, el polvo. Y sobre un comal se van tomando porciones de esta masa con una cuchara. Sobre un comal caliente se incorpora la masa con una cuchara formando gorditas que se fríen o se fríen en aceite. Los puedes hacer en comal o los puedes hacer en aceite. Esta es comida prehispánica. Yo creo que en comal sería más rico, Marujita. Claro porque que es sí. Delicioso y el comal últimamente ya casi no es muy utilizado por nosotras. Una cosa que tenemos nosotros desde hace mucho en esta zona es el famoso tejuino. El tejuino es prehispánico. El pozol, no el pozole. El pozol, que del sureste se toma muchísimo. Es el maíz fermentado que se hace para varias recetas. Pero no nada más comían maíz, sino que hacían también sus moles, que eran famosos. Y tú tienes por ahí, que me dijiste que nos ibas a traer uno. Un pipián verde. Que déjame decirte que mi mamá lo hace delicioso. Si mi santa madre me está escuchando, espero que lo haga próximamente. Muy rico que hace el pipián verde. Y les voy a dar los ingredientes para que hagamos un delicioso pipián. Sería una cebolla partida en 2 partes, 2 dientes de ajo, una rama de apio, una zanahoria partida a la mitad, sal al gusto, 1,5 taza o 200 gramos aproximadamente de pepita de maíz. Uh-huh. ¿Pepita de maíz? De pepita de maíz. Uh-huh. 1/4 de taza de hojas de cilantro, ya lavaditas y desinfectadas. 4 hojas de lechugas lavadas y desinfectadas previamente. 1 diente de ajo. 5 chiles serranos, o si no les gusta muy picosito, menos chile al gusto. Una cebolla mediana, una cucharada de manteca de cerdo o de aceite a su elección. Y para decorar vamos a poner las hojas del cilantro, la pepita bien tostada y molida toscamente. Ah, muy bien. Y esto sería para 6 personas aproximadamente. La preparación sería la siguiente. El pollo se pone a cocer con la cebolla, el ajo, el apio, el perejil y la zanahoria, con su sal al gusto. Hasta que esté tiernito, se cuela el caldo. Las pepitas se pasan en un sartén hasta que empiecen a explotar, cuidando que no se quemen. Se licúan con el caldo de pollo, el cilantro, los chiles, la lechuga, el ajo y la cebolla. Se derrite la manteca o el aceite y se fríe lo molido y se deja sazonar unos minutos. Se agrega el pollo cocido, dejando hervir 10 minutos y se sirve y se decora con las hojitas de cilantro y la pepita tostada. También se puede servir con costillitas de puerco que son deliciosas, bien fritas y doradas, y se pondrán a cocer también durante 10 minutos en la salsa. Y es delicioso, Marujita, y es también muy económico. Yo les quiero comentar que la receta dice pepitas de maíz, pero es pepita de calabaza. Okay.
Así, porque ahorita Concepción dice, ¿dónde puedo conseguir las pepitas de maíz? No sé, es la pepita de calabaza. La pepita de calabaza verde que venden, con ese se hace el pipián. Entonces, para que tú lo hagas, ¿cuánto es de pepita de calabaza? Estamos hablando de pepitas, estamos hablando de un cuarto de tacita. Ah, muy bien. Serían como 200 gramos aproximadamente. De pepita de calabaza. Sí. Y no saben todas las ventajas que tiene la pepita de calabaza. La pepita de calabaza nos ayuda, miren, antes se acostumbraba que a los niños nos daban pepitas de calabaza. Decían, por lo menos eso decía mi mamá, que y eso dice Cristo Orendain también, que la pepita de calabaza ayuda a los niños para retener las cosas, ayuda mucho a la inteligencia. Y además la pepita de calabaza te ayuda para controlar el estrés, que es muy buena la pepita de calabaza. Yo creo que hay que tomárnosla todos, Manujita, porque en esta vida está el estrés muy fuerte. Te ayuda, tiene tantas propiedades la pepita de calabaza, y ellos la acostumbraban desde esa época, molían, la tostaban, luego la molían, luego le agregaban, ya en esa época tenían la sal, porque había, por ejemplo, aquí en Colima había la sal, había varios lugares donde había la sal, lo sazonaban y le podían poner carne de guajolote, o le podían hacer con vegetales. El pipián verde también con vegetales es una cosa sumamente rica. Entonces, como ven, desde esa época la pepita se usaba y se sigue usando, y queda muy rica. Además, hay otra cosa que también se usaban mucho en esa época y que tú vas a saber que ahorita están tan de moda, la chía. Sí, Marujita, la chía, y que ahora le han dado una connotación medicinal y para adelgazar y para la circulación y para el colesterol, increíble. Sí. Nada más hay que tener mucho cuidado porque las personas que tienen divertículos no lo pueden tomar, tengan mucho cuidado. Sí, no, eso sí es muy importante. Y otra de las cosas que le quiero comentar es que en este recetario que tengo del maíz, tengo varios, yo tengo muchos recetarios de Zapopan, tengo recetarios, ya ves que fuimos jurados mucho tiempo para el Festival del Maíz, para la Feria del Maíz como Asociación Gourmet, y ellos nos daban los recetarios, ¿no? Pero también podemos hablar de más cosas. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer con la masa? Bueno, podemos hacer, en esa temporada, dependiendo dónde se viviera, se hacían los famosos tamales, se hacía el atole, se hacían gorditas, se hacían tlacoyos, que el tlacoyo es una cosa delicioso, bien rica y muy económica, y que ahora el tlacoyo viene siendo lo que es un guarache, ¿no? Así es. Y otra de las cosas que servía la masa era para espesar precisamente este tipo de guisos que hacían, es decir, y ahora se sigue haciendo, ¿no? Por ejemplo, para hacer los moles los espesaban con masa. Ahora se espesan con harina, se espesan con pan, es decir, dependiendo, han ido cambiando todo ese modo de cocinar, pero la masa siempre fue y sigue siendo la base de una buena cocina mexicana. Y hay una que me gusta mucho, que se me hace muy bonita y es muy prehispánica, el pozolillo. Delicioso también. Bueno, aquí necesitamos 8 elotes tiernos desgranados, una cebolla grande, 10 gramos de chile mirasol, medio kilo de jitomate. Pueden ponerle carne de cerdo o carne de pollo, o lo pueden poner también, si quieren, lo pueden poner con pues con lo que ustedes quieran. Lo pueden hacer vegetal o lo pueden hacer con carne, vegetariano, perdón. Ajo y sal al gusto y 2 litros de agua. Se pone a hervir el agua con la cebolla, los ajos, se agregan los granos de elote y al hervir se retiran con una coladera las cascarillas que suben. Se agrega la carne, se añade el jitomate molido, el chile y la sal y se deja hervir a fuego suave por 30 minutos, casi una hora. Se sirve con lechuga picada, rábano, cebolla y chile, famoso pozolillo. Qué delicioso, ¿eh? Muy rico. Nos vamos a un chiquito corte, volvemos con ustedes. Son las 11 de la mañana con 50 minutos y nos vamos ahora a pues es un postre, es un tamalito, es un gusto muy de esta zona, que se llama María Gorda.
Así es. Mira, Marujita, dice aquí, no hay nada como saborear un postre como la de María Gorda. Una receta que al igual que las demás se transmite de generación en generación y que eso yo creo que es lo más bonito, ¿no? Y los ingredientes serían los siguientes: 2 docenas de elotes en su punto, eso sí en su punto, no maduritos ni duros, en su punto. 2 rajas de canela, 1 kilo de azúcar y leche según la consistencia en como ustedes lo quieran hacer. Se muelen los elotes en el molino y se cuelan agregando un poco de leche. La mezcla se va virtiendo en una cazuela de barro de preferencia, por favor, junto con la canela y el azúcar. Todos los ingredientes deben de incorporarse al mismo tiempo para que no se corten. Cuando ya está el fuego, se menea constantemente. Se deja espesar, se retira del fuego y la mezcla se vacía en moldecitos, se deja enfriar hasta que se cuaje y se come deliciosamente. Ay, es que la María Gorda, la cual o María Gorda, y ve qué es sencillita muy rico. es. Sí. Y es nutritiva, nada de ahora de esas cosas chatarras que nos andan vendiendo. De veras, mamás, yo sé que a veces andamos muy ocupadas. Enseñemos a nuestros hijos a también de alguna forma irse preparando deliciosos postres nutritivos. Aquí lo único sería el azúcar, bajémosle un poquito el azúcar o le ponemos algún mascabado o alguna azúcar de fruta para no dar marcas, que pudiera ser también todavía mucho más sano y nutritivo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues entonces esas fueron nuestras recetas. Tenemos un mundo de recetas de origen prehispánico, como estas que hablamos. Tenemos los pipianes, tenemos los moles, porque el mole, aunque se lo consideran de la época colonial, desde la época de prehispánica ya hacían el famoso mulli o muli, que ya se hacía. Pero vamos a ver a esto. Nos vamos ahora hacia el centro de nuestra ciudad y llegamos allí a la Fonda San Miguel. ¿Qué hay? A ver, dinos, por favor. En la Fonda San Miguel ahorita estamos festejando a todas las mujeres, ¿sí? A todas las damas hermosas y maravillosas, trabajadoras que somos, y tenemos el 2x1 en desayunos todo el mes de marzo. Ah, todo el mes de marzo. Y más, si lo dicen que lo escucharon aquí contigo, Marujita, seguimos la invitación. Lo teníamos de lunes a viernes, pero si dicen que lo escucharon aquí con Marujita Cordero en Sazón a la Mexicana, se lo damos también sábado y domingo. ¿Qué te parece? Muy bien. Como una deferencia a todas tus radioescuchas. Y tenemos un festival de pescados y mariscos, en donde estamos elaborando un delicioso chile relleno de mariscos. Tenemos un salmón con una costra de café y chocolate también, que está delicioso. Tenemos unas empanaditas de camarón y pulpo, el pescado empapelado de Veracruz, delicioso. Tenemos también el aguachile, o le decimos nosotros, tiene otro nombre también ahí en la fonda, pero es el aguachile. Y tenemos un filete de pescado con camarón también rico, unos camarones al tequila, una infinidad de comida de mariscos y pescados. El festival va a estar todo el mes de marzo y abril. Los esperamos todos los días de la semana. Ahí el festival va a ser todos los días de la semana. Muy bien, bueno, pues entonces adelante. Ya saben que pueden ir a la fonda, pero ¿qué dirección es, por favor? Es calle Donato Guerra, número 25, entre Pedro Moreno y Morelos. Y los teléfonos 3613-0809 y 3613-0793. Los esperamos. Muy bien. Bueno, fíjate que te llama la señora Marisela, te llama, que si le puedes dar los ingredientes otra vez de la salsa verde de Pepita, o sea, el pipián verde. El pipián que les encantó, claro que sí, cómo no, con mucho gusto. El pipián verde, el pipián, hay muchas personas que le llaman pipián y hay otras que le llaman pepián. Es lo mismo, porque viene de pepita. Y hay pipián verde, hay pipián colorado, por lo menos en Puebla tenemos pipián verde, tenemos pipián colorado. Y aquí el pipián verde se come muchísimo. Es uno de los platillos mexicanos que más se usan. Y sabes que se pueden comer también con pescados y queda riquísimo el pipián. Esa mezcla de la pepita te queda muy buena. Entonces nosotros estamos aquí en Radio Mujer
y te estamos invitando para que te comuniques con nosotros a través de nuestros teléfonos. Puedes entrar a nuestro chat si lo deseas, www.radiomujer.com.mx, y visita nuestro canal de YouTube Radio Mujer GDL. Nosotros estamos aquí y en un momentito vamos a dar la receta otra vez del pipián. ¿Ya lo encontraste? A ver, ¿me permites? Ahora también les voy a dar una primicia, que próximamente vamos a tener en Fonda San Miguel Arcángel clases de cocina con Marujita Cordero próximamente. Ojalá se pueda. Estoy haciéndole manita de puerco a Marujita para que nos haga el favor de seguir transmitiendo sus conocimientos tan maravillosos que tiene, porque es más que una biblioteca viviente, y con toda la experiencia que ella tiene, qué mejor que nos la transmita. Bueno. Le voy a pasar los ingredientes, ¿sí? Que viene siendo una cebolla partida en dos dientes de ajo, una rama de apio, una zanahoria partida a la mitad, 1.5 tazas o 200 gramos de pepita de flor de calabaza, ¿sí? De calabaza. La pepita verde que verde. 1/4 de taza de hoja de cilantro, 4 hojas de lechugas bien lavaditas y desinfectadas, un diente de ajo, 5 chiles serranos o al gusto, una cebolla mediana también, una cucharada de manteca de cerdo o aceite de su preferencia, y para decorar, hojas de cilantro, pepita tostada y molida muy toscamente. Esos serían los ingredientes. Ah, perfecto. Y nosotros estamos aquí porque se nos ocurrió hablar en este día de la mujer en la época prehispánica, porque si vamos a estar hablando de la mujer, estamos hablando de la mujer actual, pero hay que saber y hay que conocer las raíces de México. Y la raíz de México pues está precisamente, como decían en esa época, todo viene de la mujer porque es la que le da vida a cualquier ser humano, ¿no? Y entonces la verdad es que es importante que tú conozcas qué se comía, qué era lo que se hacía, pero tú sabes más de lo que se comía en esa época. Estábamos hablando de los gusanos de maguey. Ahí estamos de los gusanos de maguey, del venado, de las víboras, de los pescados de aquella época también. De todos los insectos que yo, con todo respeto, a mí no me gustan, Marujita, por muy ricos y doraditos que me los presenten, no, pero todo eso se comía, Marujita. No, sí, y la verdad es que sobre esto hay unos libros primorosos. Tú traes un libro muy bonito, que es un libro hermosísimo que se llama, ¿cómo se llama? Se llama Presencia de la comida prehispánica. Sí. Es un libro realmente de colección que te habla ahora sí que de toda la alimentación de nuestros antepasados, de las ranas, y de alguna forma de cómo eran su preparación. No tanto recetas, sino imaginemos por qué eran o estaban tan sanos la gente prehispánica, ¿no? Porque realmente comían todo de la madre naturaleza. Exactamente. Ana Luz, te agradezco mucho que hayas venido con nosotros. Un placer, Marujita, como siempre, el estar en esta, ya la siento mi casa, ¿sí? Y gracias por tu invitación, y un saludo y un abrazo y una felicitación a todas las damas que nos escuchan. Y recuerden, en Fonda San Miguel, que digan, lo escuché en Radio Mujer con Marujita Cordero, hasta el sábado y domingo les damos 2 por 1 en desayunos. Muy bien, pues me da muchísimo gusto. Nosotros ya nos tenemos que retirar, y recuerden, la comida prehispánica sigue vigente en nuestro México. Seguimos comiendo pipianes, seguimos comiendo moles, seguimos comiendo la María Gorda, seguimos comiendo tantas cosas que son de origen prehispánica. Entonces, ojalá que cuando tú tengas oportunidad puedas platicar eso con todos los tuyos, con tus hijos, y les vayas transmitiendo tus recetas, que como decías, es una receta que se va transmitiendo de generación en generación. Ese es el origen de nuestra cocina. Así es, Marujita. Muchas gracias, Ana Luz. Gracias, un placer y Dios les bendiga. Bueno, los dejamos con la doctora Alicia Soltero, y como siempre les mandamos un beso. Bye, bye.